Bienvenidos al podcast Apetito de Riesgo. Hoy tenemos un tema muy interesante, así que les aconsejo papel y lápiz. Así es, papel y lápiz. Porque obviamente nosotros aquí tocamos temas técnicos de los diferentes sectores del área financiera. Pero hoy creo que es primera vez que vamos a tocar este tema. Y tenemos a un experto en la materia con muchísimos años, que conoce la ley, que vamos a mencionar también a continuación. Hoy hablaremos sobre el sector de fideicomiso, las fiduciarias. Este tema tan técnico que a veces es un poquito complejo para el ciudadano de a pie entenderlo. Pero hoy tenemos a un experto, hoy tenemos a Roberto Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Cancún. Gracias, para mí es un honor estar aquí. Y qué bueno ese concepto, esos criterios, esa filosofía de llevar y educar en el mercado estos diferentes tipos de temas, sobre todo el fideicomiso, que muchas veces no se entiende. Sí. Así que gracias, aquí estoy gracias, a la orden. No, de verdad le agradezco mucho la oportunidad que me haya dado. Yo sé que usted tiene una agenda un poquito agitada, porque nosotros cuadramos, creo, desde el mes pasado, creo. Sí, estamos en cuadramos, eso. Realmente usted sacar un tiempo para darnos a nosotros un episodio y que el público también pueda aprender sobre este tema tan técnico y tan... O sea, si nosotros hacemos un experimento social y salimos a la calle y le preguntamos a cualquiera qué es un fideicomiso, la gente no va a saber qué es. Sería interesante. Sí, mire, podríamos... Camarógrafo, sí, apunte ahí. Atención, Miguel. Podemos hacer ese experimento social para que la gente también, y ahí mismo ilustrarla, y que la gente conozca qué es un fideicomiso, porque tal vez no solamente por lo técnico que es, sino que hasta ahora es hasta el gran desconocido. Por eso que expertos como usted llaman mucho la atención, porque dominar un tema que no todo el mundo domina y que no todo el mundo entiende, eso de verdad deja mucho que decir. Porque de verdad, muchísimas gracias. Mire, nosotros antes de ir al tema técnico, que tengo aquí las preguntas que le voy a hacer, que son preguntas muy puntuales, y yo sé que usted va a ser muy aterrizado también. Es correcto. Y para que la gente entienda que este solamente va a ser el primer episodio con el señor Roberto Carlos, porque estoy más que seguro que él, como me explicó detrás de cámara, como hay tantos tipos, que eso también yo le voy a hacer una pregunta a él, tantos tipos de fideicomiso, no va a dar 25 minutos ni 20 minutos para exponerlos todos. Entonces, quisiéramos saber de dónde usted viene, cuál es su formación, cómo usted llegó a este tema de fideicomiso. Sí, muy interesante. Por favor. Bueno, lo primero es que en el ámbito personal me gustaría decir, porque siempre me siento orgulloso de mi tierra, nací en San José de las Matas, un campo que se llama Guama, Sajoma le dicen. Luego con el tiempo, en el año 2000, vengo a la ciudad y hago mi carrera en Pucamaima, una licenciatura en Administración de Empresas. Me he desarrollado en el área de seguro, en el área de finanzas, en el área de pensiones estuve también. Pero en los últimos años, casi desde que inició la ley de fideicomiso, pues estuve trabajando en una de las principales fiduciarias y administrando una cartera por más de 70 fideicomisos activos. Lo que lógicamente uno obtiene la experiencia de cómo se maneja. Porque a veces uno lee un concepto, no lo entiende, pero la práctica al final es lo que realmente te va a dar el conocimiento. Cuando dicen la experiencia no se improvisa, bueno, pues de eso estamos hablando. Y es importante entender qué es el fideicomiso. Lo primero, que la palabra fideicomiso se compone, vemos que dice fideicomiso. La palabra fide es fe, confianza. Comiso es una encomienda, una responsabilidad que usted le otorga a alguien. Entonces, el fideicomiso no es más, vamos a decir, que esa confianza que se le traspasa a alguien para que administre unos bienes. Pero según la ley, que esta es la parte que muchas veces no se entiende porque es muy técnica, pero lo vamos a explicar, que es el acto mediante el cual
unas o varias personas llamadas fideicomitentes. ¿Quiénes son los fideicomitentes? Aquella persona que son dueños de unos activos. Usted es dueño de un carro, dueño de un solar, dueño de una casa, es dueño de una cuenta de banco, del mismo dinero. Usted es un fideicomitente que va a transferir esos bienes a nombre de un fideicomiso. ¿Pero cómo así? Un fideicomiso es un RNC que otorga la DGI a través de la fiduciaria. Debe existir un fideicomitente y la fiduciaria para que exista un fideicomiso. Mínimo. Un fideicomitente que es dueño de unos activos y una fiduciaria que está facultada por los reguladores que son la DGI y la Superintendencia de Bancos. Y en el caso del fideicomiso de oferta pública, que lo mencionaremos más adelante, debe existir la autorización de la superintendencia y la intervención de la superintendencia de valores. Entonces el fideicomiso no es más que un contrato donde una persona, una o más personas, una, dos, tres, cuatro, transfieren sus derechos a nombre del fideicomiso bajo la administración de la fiduciaria. Fíjese que hay unos componentes interesantes. No es lo mismo fiduciaria que fideicomiso. La fiduciaria es por ley que está facultada para administrar el fideicomiso. No es que se mezclan los activos de la fiduciaria con los activos del fideicomiso. De hecho, la ley exige, y así lo supervisa, para confirmar si se está cumpliendo las fiduciarias, que deben administrar la contabilidad en sus sistemas separada. Entonces, por eso el fideicomiso es un patrimonio autónomo y separado. ¿Cómo se llaman todos esos activos que están en un fideicomiso? Patrimonio fideicomitido. Yo le veo la cara a usted y me acuerdo de un amigo que me dice, ¿con qué se comen todos esos fideos? Yo estoy hasta asustado. Pero sí, trato de explicarlo lo más sencillo posible. No, claro, sí. Porque sí. Está fiduciaria, fideicomitente, el dueño del activo, y después viene beneficiario, fideicomisario. Pero bueno, vamos a llamarle fideicomisario para no complicarlo. ¿Qué es el beneficiario? Va a recibir un beneficio de ese proyecto. Por ejemplo, un constructor constituye un fideicomiso a través de la fiduciaria, aporta el solar para el desarrollo del proyecto y él es un destinatario final, es decir, le corresponde un beneficio porque es la naturaleza de lo que hace, ¿entiende? Ahora, eso es un fideicomisario. El fideicomitente promotor es un fideicomisario. Un beneficiario pudiera ser usted, que le debe a usted 5 millones de pesos. Quiera Dios, ¿verdad que sí? Claro, claro. Entonces, usted puede entrar como beneficiario del fideicomiso para usted asegurar esa operación, ese compromiso que tiene la persona y pudiera asegurar la operación a través del fideicomiso. Entonces, usted sería un beneficiario, no fideicomisario. Interesante. Pero usted sabe lo que ahora me está llegando a la cabeza con este tema. Sí. Usted lo acaba de explicar muy llano. Y conecto eso con lo que se mencionó en la introducción, de que esto llega a ser hasta el gran desconocido. Sí. En nuestro país, ¿qué relevancia tiene el fideicomiso? O sea, es en términos de negocios, porque obviamente, sí, como hablamos que el ciudadano de a pie posiblemente no sepa qué es, que luego vamos a hacer el proceso de enseñanza hasta en la calle, pero... Y podríamos decir también que hasta hacer un cuadro comparativo de nuestro país con otros países. O sea, ¿qué tan elevada es la figura del fideicomiso en otros países comparado con República Dominicana? Por ejemplo, Colombia tiene 20, 30 años. Adelante de nosotros. No, esa gente está súper desarrollada. ¿Y nosotros? No, nosotros cumplimos la década en 2002, en 2022, 2023, la primera década, o sea, 10 años o 11. Tenemos... pero ha mejorado desde el inicio y cada vez sigue mejorando. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay unos beneficios muy importantes en el fideicomiso. No sé si tú tendrías esa pregunta más adelante, la podemos hablar ahora. No, dígala ahora. Hay beneficios muy importantes. Y lo que tú mencionabas, bueno, no es un producto masivo. Es un producto muy exclusivo, o sea, para un proyecto inmobiliario, para una persona que tiene mucho activo o dinero, que necesita proteger esos activos. Porque el fideicomiso es inembargable. O sea, si una persona quisiera embargar eso,
de mala fe perseguirlo, estaría protegido ese patrimonio. Pero pudiera evaluarse, vamos a decir, los casos, y dependiendo de la fiduciaria, si está abierta a evaluar el caso. Pero como la estructura fiduciaria es costosa, comenzando por los sistemas, los profesionales, ante los reguladores, costoso posiblemente sea también la administración de esos patrimonios, esos activos. ¿Okay? Claro. Pero se está utilizando mucho como administración y pago. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes un cliente que tiene una plaza comercial y está vieja, pero tiene a los inquilinos ahí. Y dice, oye, vamos a remodelar, a relanzar este proyecto. Está en buena zona, tiene mucha demanda, pero está muy descuidada y pudiera tener más atención, otro tipo de negocio relevante. Vamos a hacer un fideicomiso donde yo no tenga que tomar mi dinero como dueño de la plaza, o sea, no tengo que descapitalizarme, sino que constituyo un fideicomiso, traigo inversionistas para que inviertan en el proyecto. Claro, ¿cuál es la garantía? Porque debe existir una garantía de pago. En ese caso, es el flujo de los inquilinos. Cada uno de esos contratos firman una cesión de derecho hacia el fideicomiso, para que el fideicomiso administre todos los flujos de alquileres. ¿Para qué? Para poder responder a los inversionistas, pagarle en su momento el capital, ¿verdad? Y los intereses acordados. Todo eso lleva un análisis de un estructuralista financiero, donde va a determinar si es rentable el negocio, hacerlo con fideicomiso, y cuál es esa rentabilidad y qué le puedo ofrecer al inversionista. Porque tú te pones a analizar, bueno, o voy al banco o consigo inversionista. Entonces, para tú conseguir un inversionista que suelte su dinero con confianza y con tranquilidad, es difícil. Para eso está el fideicomiso. Tú constituyes un fideicomiso. Cualquier operación legal que tú necesites realizar un proyecto, la figura del fideicomiso es lo que te va a dar transparencia, seguridad y garantía de esa operación. Pero ¿Qué le parece? Eso está excelente. Vamos con los tipos de fideicomiso, ¿le parece? Sí. Bueno, sí. Hay varios según la ley 189-11, que es la ley del fideicomiso. Está planificación sucesoral, donde las personas tienen un patrimonio y para evitar litis con sus hijos, sus herederos legales, en el futuro, si fallece, todo queda en un fideicomiso y se deben acatar a esas instrucciones específicas que dejó en un contrato dentro de un fideicomiso. No dejó el título a nombre del hermano, ni a nombre suyo, ni a nombre de su esposa. Ya lo dejaron a nombre de un fideicomiso. La fiduciaria hace el proceso de determinación de heredero, pero depende de lo que diga el contrato, sin violentar, claro está, la ley, lo que es el Código Civil de la República Dominicana. Por lo tanto, tú no puedes decir que yo le voy a dejar la mitad a mi esposa y a uno de mis hijos, pero al otro no, porque el otro no me quería. No. Es lo que corresponde por ley. Esa es la jurisdicción dominicana, el Código Civil, y se debe cumplir. Ahora, tú sí puedes programar eso y decir, en vez de dárselo cuando tenga 18 años, que todavía no tiene una cabeza bien madura para manejar activos, cuando tenga 25 o 30 años, que cuando se gradúe de la universidad le vamos a entregar un apartamento. Es un ejemplo que te pongo, un seguro de vida, que muchas veces la persona fallece y el dinero desaparece en 2 o 3 días. Lo deja en un fideicomiso y usted le va a dar una mensualidad de tanto. Le va a pagar un seguro de salud, le va a pagar los estudios, le va a pagar un seguro médico. Y la fiduciaria es quien administra el dinero y quien va a realizar esas operaciones. Existe otro tipo de fideicomiso, que es educativo, cultural y filantrópico, es decir, filantrópico en términos generales. Una persona quisiera hacer una iglesia, una escuela, algo para aportar a la comunidad, pero la gente ya no confía en nadie, no quiere darle dinero, porque bueno, hemos escuchado tantas cosas, tantos antecedentes de que toman el dinero para otra cosa. Fideicomiso es la figura idónea. Mucha gente, como no conoce cómo funciona,
Veo que hace unos comentarios y yo no tiene idea de lo que está diciendo. Yo sé cómo funciona, porque, ¿verdad? He trabajado en fiduciaria, actualmente estoy a cargo de una fiduciaria y sé cómo debe manejarse porque es muy regulado. Las fiduciarias son muy reguladas. Entonces, la figura para mí ahora mismo más segura en este país es la de fideicomiso. Estamos hablando de filantrópico, una cancha, una escuela. Mucha gente que le gusta hacer obras de bien, pero no se atreve porque Claro. a pedir o las empresas no le aportan porque no existe la confianza o la seguridad de que se va a administrar el dinero correctamente. Ahí está el fideicomiso. Porque la fiduciaria se le exige tener una contabilidad separada y organizada, o sea, los estados financieros, etcétera, etcétera. Otro tipo de fideicomiso. Bueno, está el fideicomiso de oferta pública, que no tiene nada que ver con el sector público, pues no se puede confundir. Oferta pública, hemos visto recientes casos de empresas que han emitido acciones, ventas de acciones de su compañía a través de oferta pública. Sencillo. Tú eres dueño de un activo y en vez de capitalizarte para hacer tu proyecto, tú vas al mercado de valores. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, se constituye un fideicomiso que se llama oferta pública. ¿Por qué? Porque participa y debe participar por ley un puesto de bolsa que va a captar los recursos o una empresa de inversiones, como algunas son conocidas ya, pero básicamente un puesto de bolsa fiduciaria, ¿verdad? Una calificadora de riesgo para calificar el nivel de riesgo de esa empresa, porque va al mercado, va a cotizar en el mercado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero en este caso va a vender y tú puedes comprar una acción, pero a nombre de quién va a estar esa acción del fideicomiso. Ya no es de la empresa, no es de ese señor, porque las acciones se transfirieron o se aportaron al fideicomiso que dijimos que es un RNC que otorga la DGI para ser administrado por la fiduciaria, con un objeto bien específico. Para que la DGI apruebe un fideicomiso, debe tener un objeto bien específico. Entonces, sencillo. Si voy a desarrollar una plaza, un mall súper grande, quizás en vez de ir al banco, con todo respeto a mis amigos del banco, pero las tasas de interés están muy altas. Bueno, pues vamos a constituir un fideicomiso donde al inversionista tú no tendrías que pagarle tanto esos intereses tan altos. ¿Ok? Pero ellos también recibirían mejores intereses que lo que invertirían en un banco. Claro. Por lo tanto, ambas partes se están beneficiando. Claro que sí. ¿Vamos bien hasta ahora? No, excelente, excelente. Yo creo que usted ha ilustrado bastante bien este tema de los fideicomisos, porque y tampoco la gente sabía, y los que nos manejamos en el sector financiero de una u otra manera, Sí. que hay tantos tipos de Hay muchos, fideicomisos. faltan muchos, pero vamos a entrar al móvil. Sí. Pero vamos a ir es tanto así que la ley dice y otros fideicomisos. Okay. O sea, Porque, que hay posibilidad de que una fiduciaria pueda crear y presentar o sea, adaptarse a una estructura de negocio o de un objeto específico, sí, claro. Pero claro. presentarla a su regulador, o sea, se debe presentar eso. Sí, claro. Todos los fideicomisos se envían a los reguladores para que sean notificados y aprobados por la DGI. Claro, para que se otorgue luego el RNC. Entonces, vamos con el inmobiliario, que yo entiendo que es el sector suyo y de su público actualmente. El inmobiliario, ¿cuál es el fin? Hay ciertas ventajas impositivas que son muy importantes entenderlas. Tenemos un desarrollador de un proyecto, tenemos un dueño de un solar, sí. Y tenemos, por otro lado, posiblemente un inversionista o un acreedor, el banco que va a prestar para que se desarrolle la obra, en lo que va llegando el flujo de los compradores, los adquirientes de las unidades. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay muchas personas que dicen, acá, pero esta persona es un constructor muy reconocido, mucho dinero, ¿por qué usa fideicomiso? Sencillo. La persona que aporta el inmueble, cuando se habla de aportar es que lo aporta, no es que lo está vendiendo en ese momento, sino déjame aportar el inmueble. José Pérez aporta el inmueble. Si vas al registro de la DGI, el inmueble está por $1. Pero cuando lo vas a tasar, ¿qué pasa?
el valor real es $10. Claro que sí. Eso es lo que le llamamos la plusvalía en el mercado inmobiliario, pero en términos impositivos es la ganancia de capital. ¿Tú sabes cuánto tiene que pagar si lo vende de ese margen de plusvalía o margen o ganancia de capital? Un 27%. Si lo aporta al fideicomiso, paga 0. No paga. Entonces, por eso mucha gente dice, no, pero yo prefiero esperar unos 2 años o 3 que se liquide el proyecto y me ahorro unos millones. Claro que sí, pero claro. Totalmente. Entonces, por eso se utiliza la figura a favor, en ese caso, del fideicomitente aportante, así se llama. Sí. Fideicomitente promotor, ¿cuál es entonces la ventaja de él? Primero, brinda transparencia a los compradores. Ese dinero no lo administro yo, lo administra una fiduciaria. El dinero del banco entra a la cuenta que está a nombre del fideicomiso. Todos los recursos entran a nombre de la cuenta del fideicomiso, no a la cuenta del constructor. Entonces, ya con eso hay una gran diferencia. Claro. Pero vamos a ver la ventaja impositiva a favor de él. Hay una norma que es la 01-2015 o 01-15, que establece tanto lo de la ganancia capital como el tema de impuesto, que en vez de llamarse impuesto sobre la renta, le llaman único impuesto. En vez de pagar, cuando tú termines el proyecto y pagas todos los compromisos al banco, a los suplidores, te queda un dinero que se llama ganancia. Cuando la ley establece, si no tiene fideicomiso, que usted tiene que retener un 27% como impuesto sobre la renta. Pero cuando está en el fideicomiso, solamente paga un 10%. Entonces ahí también hay vamos a decir, una oportunidad. ¿Por qué? Porque usted duerme tranquilo. Sabemos que en el mercado se inventa mucho. Sí. Y ya con la figura usted duerme tranquilo. Es administrado por una fiduciaria. Hace un contrato transparente con el comprador, ¿verdad? Hace su declaración a través del fideicomiso, porque la fiduciaria hace las declaraciones del proyecto, de ese fideicomiso. Y solamente paga un 10%. Si son proyectos normales, si es de bajo costo, el inmueble cuando entra al fideicomiso no paga el 3%. Y cuando él aplica, los compradores de primera vivienda reciben un bono, cuando es de bajo costo. Okay. Actualmente creo que está en 4.8, actualmente lo de bajo costo. Esas son las ventajas en términos generales. El fideicomiso te va a brindar transparencia. ¿Por qué? Porque hay una administración de los recursos y de todos los activos bajo una contabilidad transparente que puede verla, visualizarla. El inversionista, el constructor y la fiduciaria, la administradora. Claro. La seguridad, la garantía. Otra cosa importante que ocurre en la construcción de un proyecto inmobiliario. Después que se define la inclusión del solar, si es aportado o es comprado, porque el fideicomiso puede adquirirlo. ¿Ok? Y asume un compromiso de pago con el dueño del terreno. Pero es una decisión del dueño del terreno, pero tiene mayor seguridad para él, porque la fiduciaria es quien le va a realizar el pago a él. El dinero no lo va a manejar el constructor. ¿Ok? Con eso no quiero decir que todos los constructores, ¿verdad?, sean mala fe, ¿no? Sencillamente que puede pasar una situación involuntaria, económica en su empresa, que le embarguen los bienes, que todo eso puede pasar. Y está en el fideicomiso, pues tranquilo, todo sigue igual. Si fallece el dueño del terreno, todo sigue igual, porque se hace el proceso de determinación de heredero y ya eso está en un fideicomiso. Excelente. Ok, entonces la etapa de preventa, que es donde el sector inmobiliario, usted que es de ese sector, se coge candela, vendiendo apartamentos, vinculando a los compradores para cumplir con la ley 155-17, usted que es muy conocedor de ese tema. Después que se vinculan, también durante ese tiempo de preventa se debe obtener los permisos del gobierno, gestionar el financiamiento o la inversión para el desarrollo del proyecto. Y tercera y último ciclo del proyecto inmobiliario, son 3, ¿verdad? Lo primero, la estructuración y la inclusión del solar, cómo se va a incluir el solar. Segundo, la etapa de preventa. Y tercero, por último ya en el proyecto, desarrollo inmobiliario. Entonces, en un fideicomiso, ¿cómo funciona? Sencillamente, el solar o inmueble
se transfiere a nombre del fideicomiso. ¿Ok? ¿Quién toma el financiamiento? El fideicomiso, como garantía o firma solidaria de el fideicomitente promotor, el dueño del proyecto. Entonces, eso le da tranquilidad también a los compradores, a una persona que haya invertido ahí, al dueño del solar, de que el proyecto es administrado, el dinero del banco, por ejemplo. Los mismos bancos dicen, yo prefiero que tú hagas un fideicomiso para estar tranquilo, Sí. de que el dinero que yo te voy a prestar se va a usar para el proyecto, no para otra cosa. Exacto. Y vamos a decir que esa es la naturaleza del fideicomiso. Asegurar que el uso sea debido, según lo que estableció originalmente el contrato. Y durante esa construcción, algo muy interesante. Cuando se toma financiamiento con un proyecto en fideicomiso, no se hipoteca el inmueble. No se hipoteca. Cuando usted toma financiamiento sin fideicomiso, el inmueble hay que hipotecarlo. Sencillamente porque en la fiduciaria tienen una facultad de emitir algo que se llama el aval certificado de garantía. Es un documento que emite a favor del banco, lógicamente, porque le está prestando dinero al proyecto, comprometiéndose así la fiduciaria a realizar los pagos que corresponden a ese financiamiento. Entonces le emite un certificado de garantía a favor del banco, ¿contra qué? Contra el patrimonio fideicomitido. ¿Y qué dijimos que es el patrimonio fideicomitido? Todos los activos que están dentro del proyecto, que responden a ese compromiso. Luego se va liquidando el financiamiento, todos los compromisos, y luego la liquidación del fideicomiso. Y ahí termina el proyecto. La liquidación es que ya no hay ningún compromiso que pagar, solamente el fideicomitente promotor, mire, ahí quedaron 20 millones de pesos. En vez de retenerle un 27, le retenemos un 10%. ¿Qué le parece? Excelente, excelente. ¿Usted es docente? No. No, pero usted debería aprovechar porque realmente usted, un tema tan técnico, sí, explicarlo de esa manera. Bueno, gracias. Realmente yo creo que es impresionante porque por eso le dije a la gente que vaya buscando su lápiz y papel para poder escribir y aprender. Y como le dije al principio, no es la primera vez que vamos a tener al señor Roberto Carlos aquí. Así Pero es. de verdad, mire, yo le agradezco mucho la oportunidad de que venga aquí a Apetito de Riesgo. Desde hoy este es su programa. Muchas gracias. gracias. Venir cuantas veces usted quiera. Yo lo veo, yo entro a mi Instagram. Gracias. Y le agradezco es. De verdad, se lo digo, de parte mía y de parte del equipo también la oportunidad, porque esto aporta bastante a la educación, a lo que yo llamo educación técnica, Sí. a la educación real. Porque no es que estoy en contra tampoco, pero ya tenemos muchos programas de farándula. También entonces vamos a tener otros programas, Sí, ¿verdad? Porque tiene que haber variedad. Claro que vamos sí. a tener otros programas donde también se edifique a la gente. Totalmente. En estos temas. Y usted tiene mucha experiencia entonces en el sector financiero completo, porque si usted tiene experiencia en seguro, tiene experiencia usted lo pensiones, en pensiones, sí, tiene experiencia también finanzas con este también. tema de finanzas y fideicomiso también. Usted Sí. entonces ha pasado un buen tiempo en el sector financiero. Sí, es correcto. Tengo 44 años y desde los 18, 20, bueno, de los 20 años acá estamos laborando en el mercado. Excelente. Unos 20 y pico de años. Excelente. Sí. Bueno, pues de verdad muchísimas gracias. Gracias. Espero que se repita. Para mí es un honor. Muchas gracias. A ustedes también. Bueno, Saludos. esto es Apetito de Riesgo.